Bienvenido, viajero de lo desconocido. Hoy no escucharás simples relatos, sino advertencias surgidas de lugares a los que jamás debimos acercarnos. ¿Has sentido alguna vez que algo invisible te observa desde las sombras, susurrando verdades que nadie debería conocer? ¿Has sentido esa inquietante certeza de que algo acecha justo fuera de tu campo de visión, esperando pacientemente a que bajes la guardia? Esta noche nos adentraremos juntos en mundos donde la tecnología prohibida despierta fuerzas antiguas, ocultas en los rincones más sombríos del universo. Desde fábricas abandonadas, estaciones espaciales perdidas en la luna, hasta bases militares devoradas por una niebla que cobra vida, conocerás las historias de quienes se enfrentaron al horror de ver cómo lo imposible se hacía realidad. Prepárate, porque estás a punto de cruzar la barrera que separa la ciencia de lo inexplicable. Escucharás susurros que no deberían existir, serás testigo de sombras que se mueven solas y de máquinas cuyo único propósito es consumir tu cordura. La línea entre realidad y pesadilla está a punto de romperse. ¿Estás listo para descubrir lo que yace detrás del velo oscuro de lo desconocido? Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate, porque una vez que empieces a escuchar, no podrás detenerte, aunque quizá desees no haber comenzado jamás. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de su viejo apartamento. El sonido constante de las gotas era el único acompañante de Julia en esa lúgubre noche. Había llegado a esta ciudad desierta buscando respuestas, pero lo único que había encontrado era más incertidumbre. Se sentía sola, atrapada en un laberinto de calles vacías y edificios abandonados, donde el eco de sus pasos resonaba recordándole constantemente su aislamiento. Desde hacía semanas, una extraña enfermedad la consumía. Al principio, fueron pequeñas manchas en su piel, luego vinieron los mareos y las alucinaciones. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía sombras y escuchaba susurros que parecían provenir de un mundo más allá de la realidad. Decidida a descubrir la causa de su mal, salió de su apartamento. La ciudad de Barossa estaba sumida en una oscuridad casi total. Caminó por las calles empedradas, pasando por tiendas cerradas y vehículos abandonados, cada rincón parecía ocultar un secreto siniestro. Mientras avanzaba, notó una extraña luz proveniente de un edificio al final de la calle. Sus pasos la llevaron hasta una antigua fábrica que parecía haberse mantenido intacta en medio del abandono general. Empujó la puerta metálica, que cedió con un chirrido agudo, y entró en el lugar. El interior estaba iluminado por una serie de pantallas y dispositivos que parpadeaban con una luz artificial. En el centro de la sala, una máquina extraña emitía un zumbido constante. Se acercó con cautela, y al tocar uno de los paneles, una voz sintética resonó en la habitación. «Bienvenida, Julia. Hemos estado esperando tu llegada». El miedo la invadió de inmediato. ¿Cómo era posible que esa máquina conociera su nombre? La voz continuó, describiendo detalles de su vida, sus miedos e incluso su enfermedad. Ella retrocedió, pero la puerta tras ella se cerró de golpe, dejándola atrapada. Sin más opciones, comenzó a investigar la máquina. Descubrió que era de una tecnología antigua, creada para manipular y controlar la mente humana. Al parecer, la ciudad había sido utilizada como un experimento, y ella era uno de los sujetos. La enfermedad que la aquejaba no era más que un efecto secundario de las pruebas. De repente, las luces parpadearon y la máquina emitió un sonido ensordecedor. Una figura oscura apareció en la pantalla, observándola con ojos vacíos. Sintió que su mente se fragmentaba, que la realidad se distorsionaba a su alrededor. Las sombras que había visto en sus sueños cobraban vida y la voz de la máquina se transformó en un grito agónico. El pánico había cedido paso a la desesperación. Se encontraba de rodillas en el suelo de la fábrica, luchando por mantener su cordura mientras las sombras se cernían sobre ella, susurrando palabras incomprensibles. La opresiva oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose y fluctuando por el rabillo de sus ojos. Sabía que tenía que actuar rápido si quería sobrevivir. Con un esfuerzo titánico, se levantó tambaleante y se acercó nuevamente a la máquina. Su única esperanza era desactivarla, poner fin a la pesadilla que la consumía.
Buscó desesperadamente un panel de control y comenzó a manipular todos los botones y palancas de la máquina. Las teclas estaban cubiertas de polvo como si no hubieran sido tocadas en años. La pantalla mostraba datos en un idioma que no entendía, una mezcla de símbolos arcaicos y figuras geométricas que se retorcían en patrones imposibles. Siguió adelante, guiándose por su instinto. Cada tecla que presionaba parecía desencadenar una reacción y las sombras se volvían más agresivas, intentando detenerla. La sala se llenó de un zumbido inquietante. De repente, la máquina emitió un destello. Julia se cubrió los ojos y cuando el brillo disminuyó, se encontró en una sala diferente. El aire era denso y frío, y una luz azulada iluminaba tenuemente el entorno. Estaba rodeada de cápsulas de vidrio, cada una contenía un cuerpo en estado de hibernación. La revelación fue impactante, no estaba sola en su sufrimiento, había otros como ella atrapados en el mismo experimento macabro. Las cápsulas parecían relicarios de pesadillas, cada una de ellas albergaba a una persona con la misma expresión de agonía y desesperación que ella había sentido. Intentó abrir una de las cápsulas, pero estaba sellada herméticamente. Observó los rostros de las personas en el interior reflejando el mismo tormento que ella había experimentado. Se dio cuenta de que eran las mismas sombras que la habían perseguido en sus visiones, ahora inertes y atrapadas. Inesperadamente, una de las cápsulas se abrió con un chasquido. De su interior emergió un hombre de aspecto demacrado, con ojos llenos de dolor y desesperación. Su piel estaba pálida y sus movimientos eran torpes, como si no hubiera usado sus músculos en mucho tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Julia, su voz temblando, apenas un susurro en el vasto silencio de la sala. Me llamo Lucas, respondió el hombre con voz ronca, que resonó con un eco inquietante en el recinto. Me capturaron, esta tecnología es una maldición, creada para controlar nuestras mentes y alimentarse de nuestro miedo. Debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde. Unieron fuerzas, buscando la forma de desactivar la tecnología maldita. Cada paso que daban era un enfrentamiento con las sombras y las trampas que la máquina había puesto para protegerse. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, proyectándose desde las paredes y el suelo, tratando de atraparlos. La tensión era insoportable, cada rincón de la fábrica parecía querer devorarlos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El aire estaba cargado de electricidad y el zumbido de la máquina resonaba en sus oídos, acompañando cada latido acelerado de sus corazones. Con una linterna que ella llevaba en su mochila, iluminaron los pasillos oscuros y los recovecos llenos de telarañas. La fábrica era un laberinto de corredores estrechos y escaleras que crujían bajo su peso. Julia sentía que cada paso era observado por ojos invisibles, y los susurros en su mente se intensificaban con cada segundo que pasaba. La fábrica parecía tener vida propia, respirando y palpitando con una energía maligna. Finalmente, llegaron a una sala de control. En el centro había otra consola parecida a la primera del vestíbulo. La consola estaba rodeada de cables que se enroscaban como serpientes y pantallas que mostraban imágenes inquietantes de personas sufriendo, al parecer víctimas de la misma tecnología que ahora intentaban destruir. Sin dudarlo, los dos se pudieron a manipularla intentando desestabilizar el sistema. Por fin, la fábrica comenzó a temblar y una alarma ensordecedora resonó por todo el edificio. Las luces parpadearon y las seres que les seguían entre las sombras parecieron gritar en un coro agónico, como si sintieran el inminente fin de su existencia. El zumbido de la máquina se intensificó hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar los huesos. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, cada vez más histéricas, como si quisieran detener lo inevitable. Ella sintió que su cuerpo se debilitaba y su visión comenzó a nublarse. Él, a su lado, luchaba por mantenerse en pie, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba. Sabían que habían hecho lo correcto, aunque el precio a pagar fuera su propia vida. El suelo bajo sus pies se abrió y un estallido de luz y ruido los envolvió. Julia sintió que caía, pero en lugar de oscuridad, fue recibida por una visión. Estaba en una vasta llanura, bañada por una luz brillante y cálida. Los susurros habían cesado y el dolor se desvaneció. A su alrededor,
las figuras de aquellos atrapados en las cápsulas comenzaron a aparecer y sus rostros ya no mostraban angustia sino alivio. Comprendió que habían liberado a las almas atrapadas en aquella tecnología maldita. La máquina, en su última defensa, había intentado absorberlos, pero ellos habían prevalecido. Lucas apareció a su lado, su rostro reflejaba una paz que no había visto antes. Se miraron y sonrieron, sabiendo que, aunque su lucha había terminado, la batalla contra la oscuridad apenas comenzaba. La visión se desvaneció y aparecieron de nuevo en el interior de la fábrica, ahora en ruinas, desmoronándose a su alrededor. La luz que les rodeaba comenzó a desvanecerse y la oscuridad reclamó el lugar que había perdido momentáneamente. El suelo bajo sus pies temblaba violentamente mientras la fábrica se desmoronaba. El estruendo de los muros cayendo y las máquinas estallando llenaba el aire, mezclándose con los gritos de las sombras y el eco de sus propios corazones latiendo con furia. Corrieron por los pasillos, esquivando escombros y tratando de encontrar una salida. Las sombras se agolpaban a su alrededor, más furiosas que nunca, tratando de impedir su salida. La adrenalina corría por sus venas cuando finalmente divisaron una puerta de emergencia. Se lanzaron hacia ella, pero un grupo de seres sombríos se materializó frente a ellos, bloqueando el camino. Se movían con rapidez y agresividad, formando una barrera impenetrable. Julia levantó un trozo de metal del suelo y se preparó para luchar, pero Lucas la detuvo. No podemos vencerlas físicamente, dijo con urgencia, sus ojos llenos de desesperación y resolución. De repente, un fuerte estruendo sacudió la sala. Las sombras comenzaron a desvanecerse. La tecnología maldita se estaba cayendo, pero ello también significaba la destrucción total del edificio. Se miraron, conscientes de que su tiempo se agotaba. La desesperación se apoderó de ellos, pero la determinación de sobrevivir brillaba en sus ojos. Corrieron hacia la puerta de emergencia, pero justo cuando la alcanzaron, un enorme bloque de hormigón cayó del techo, impidiendo la salida. Estaban atrapados, pero Julia se negó a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó mover los escombros, pero era inútil. Sus manos estaban heridas y sus fuerzas flaqueaban, no podía permitir que el miedo la dominara. En ese momento, la realidad se distorsionó nuevamente. Las sombras que quedaban se transformaron en figuras humanas, revelando ser los espíritus de aquellos que habían sido víctimas de la máquina. Uno de ellos, una mujer con ojos vacíos y una tristeza infinita en su rostro, se acercó a ella. «A nosotros nos atraparon aquí», dijo la figura espectral, su voz resonando con un eco distante. «Ahora estamos libres, pero ustedes deben enfrentarse a su destino». Con esas palabras, las sombras se desvanecieron por completo y volvieron a quedarse solos en la sala que se desmoronaba. Sabían que no había escapatoria, pero al menos habían liberado a los demás de su tormento. La sensación de alivio fue fugaz, reemplazada rápidamente por la realidad de su situación. El edificio se derrumbó y la oscuridad los envolvió. El sonido de los escombros cayendo y las detonaciones se convirtió en un rugido ensordecedor. Julia sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza inmensa y todo se volvió negro. Pero justo antes de que todo terminara, tuvo una última visión. Vio una nueva ciudad, construida sobre los cimientos de la antigua, donde la tecnología maldita volvería a resurgir, esperando nuevas víctimas. Era una visión clara e inquietante, edificios modernos, brillantes y resplandecientes. La última imagen que vio fue una pantalla parpadeante, con un mensaje que decía, «Bienvenido a tu nuevo hogar». La pantalla era idéntica a la que había visto en la fábrica y el mensaje, aunque breve, estaba cargado de una amenaza implícita. Ella entendió, en ese último momento, que el ciclo continuaría. Con la misma tecnología escondida en sus entrañas, lista para consumir a los incautos. La misma maquinaria, ahora oculta bajo una fachada de progreso y modernidad. La ciudad renacería y con ella, la tecnología maldita. Nuevas víctimas, atraídas con promesas de una vida mejor, caerían en la misma trampa que ella. La desesperanza y la resignación se mezclaron en su corazón, justo antes de que la oscuridad la reclamara por completo. Cuando todo se desvaneció, lo último que sintió fue una extraña mezcla de paz y pánico. Habían liberado a los atrapados, pero habían fallado a la hora de destruir la verdadera fuente del mal. Y en algún lugar,
en una ciudad futura, alguien más se enfrentaría a la misma pesadilla, atrapado en el ciclo interminable de la tecnología. Ahora seguimos con otra historia, mientras tanto, cuéntanos qué te ha parecido en comentarios. Los primeros días tras la cirugía fueron como un sueño hecho realidad. Siempre había sido una apasionada de la acústica y trabajar en el proyecto del Auditus Ultra era mi mayor logro. La idea de poder captar sonidos imperceptibles para el oído humano me fascinaba. La cirugía en sí fue un éxito rotundo y en las primeras 48 horas experimenté una claridad auditiva que nunca antes había imaginado. Podía escuchar el suave zumbido de las alas de un mosquito a metros de distancia, el susurro del viento pasando entre las hojas de los árboles y hasta los latidos del corazón de las personas a mi alrededor si me concentraba lo suficiente. Todo parecía perfecto, el avance que habíamos logrado en el campo de la medicina auditiva era asombroso y me llenaba de orgullo. Sin embargo, lo que comenzó como un avance científico pronto se convirtió en una pesadilla. El primer susurro extraño llegó una noche mientras trabajaba en mi laboratorio. Era pasada la medianoche, y como de costumbre, estaba absorta en mi investigación revisando los datos de los ensayos clínicos. El laboratorio estaba silencioso, salvo por el suave zumbido de los equipos electrónicos. Estaba tan concentrada que apenas noté el primer sonido, un murmullo tenue, apenas audible. Alicia. Me giré bruscamente al oír mi nombre con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación o quizás algún efecto del implante ajustándose. Ignoré el incidente, atribuyéndolo al cansancio, y volví a mi trabajo. Pero los susurros no cesaron. La noche siguiente, mientras trabajaba en silencio, escuché de nuevo mi nombre, esta vez más claro y persistente. Alicia. La voz era baja y suave, como si viniera de un lugar muy lejano. Empecé a sentir una incomodidad creciente, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada noche, al caer la oscuridad, los susurros volvían. Empezaron a contarme secretos de mi vida, cosas que nadie más podía saber. ¿Recuerdas a tu madre?, preguntó la voz, y yo recordé el accidente que se había llevado su vida, el cuerpo destrozado y la culpa que sentía desde entonces. Era imposible que alguien más supiera esos detalles tan íntimos. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Las voces se hacían cada vez más intensas e inquietantes, hablándome de mis miedos y culpas más profundos. Nadie puede ayudarte. Sentía una presión creciente en mi pecho, una sensación de ahogo que me impedía pensar con claridad. Decidí investigar. Sabía que debía haber una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Comencé a buscar en foros en línea y encontré a otros usuarios del Auditus Ultra que describían experiencias similares. Uno de ellos, un hombre llamado Daniel, afirmó que las voces venían de otra dimensión, una realidad paralela llena de seres malignos que intentaban cruzar a nuestro mundo. Nos reunimos en secreto, un grupo pequeño decidido a descubrir la verdad. Había médicos, ingenieros y otros científicos, todos afectados por las voces susurrantes. Compartimos nuestras experiencias y nos dimos cuenta de que la situación era más grave de lo que habíamos imaginado. Algunos miembros del grupo comenzaban a comportarse de manera errática, atacando a sus seres queridos, impulsados por los murmullos que escuchaban. La situación empeoraba. Marta, una de nuestras compañeras, empezó a mostrar signos alarmantes de posesión. Una noche, durante una de nuestras reuniones, comenzó a hablar en una lengua desconocida y sus ojos se tornaron completamente negros. Fue un espectáculo estremecedor. Tuvimos que atarla para evitar que se hiciera daño y para protegernos a nosotros mismos. Cuando investigamos más a fondo, descubrimos que la tecnología del implante había sido desarrollada utilizando un código de origen extraterrestre, encontrado en un lugar arqueológico en el Ártico. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Este código, sin saberlo, había abierto un canal de comunicación con entidades de otra dimensión. Cada uno de nosotros que portara el implante, era un portal vivo para estos seres. Habíamos liberado algo más allá de nuestra comprensión y control. El miedo se convirtió en pánico cuando comprendimos la magnitud del problema.
Las voces nos estaban volviendo locos y sabíamos que debíamos actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. La desesperación nos llevó a formular un plan. Debíamos regresar a su origen en el Ártico y descubrir una manera de cerrar el portal que pugnaba por abrirse en nosotros. El viaje fue largo y lleno de obstáculos. Las condiciones extremas del clima y la constante sensación de ser observados por algo invisible hicieron que la travesía fuera aún más angustiosa. Cada noche, los susurros se intensificaban, haciéndonos dudar de nuestras decisiones y sembrando el caos en nuestras mentes. Finalmente, llegamos a la excavación arqueológica. Lo que encontramos allí fue aún más inquietante. No había nadie allí, ni arqueólogos o guardias que vigilaran el lugar. Las ruinas estaban llenas de símbolos extraños y artefactos que parecían palpitar con una energía oscura. Los susurros eran ensordecedores en ese lugar y sentíamos una presencia malévola observándonos desde las sombras. Fue allí donde encontramos un antiguo manuscrito, una guía escrita en una lengua que ninguno de nosotros conocía, pero que, sorprendentemente, podíamos entender. Describía el portal y las entidades que habitaban la otra dimensión. La presión era inmensa y la situación era crítica. Marta, ya completamente poseída, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Logramos contenerla, pero sabíamos que no podríamos hacerlo por mucho tiempo. Mientras algunos de nosotros trataban de mantenerla bajo control, los demás trabajaban frenéticamente para descifrar el manuscrito y encontrar la manera de cerrar el portal. Cada minuto que pasaba sentíamos la influencia de las entidades fortalecerse. Las voces eran ahora gritos en nuestras cabezas, intentos desesperados de detenernos. Pero no podíamos rendirnos. Finalmente, logramos descifrar el proceso. Involucraba una serie de actuaciones que debían realizarse al anochecer, justo cuando la barrera entre las dimensiones era más delgada. Daniel y yo lideramos el grupo, avanzando sigilosamente por los pasillos oscuros y desiertos del complejo anexo a la excavación, desierto como el resto del lugar. Las voces eran ensordecedoras allí y sentíamos que algo nos observaba desde las sombras. Cada paso que dábamos era como caminar en un campo minado. Mis oídos, hipersensibilizados por el implante, captaban el crujido de cada baldosa bajo nuestros pies, el zumbido eléctrico de las luces, y lo más inquietante, los susurros que parecían provenir de todos lados. Eran como una marea negra, empujando y tirando de nuestras mentes con promesas y amenazas en una lengua antigua y llena de maldad. Los documentos que encontramos en las primeras oficinas eran estremecedores. Describían experimentos fallidos, sujetos de prueba que habían enloquecido o desaparecido sin dejar rastro. Fotos borrosas mostraban rostros distorsionados por el pánico y la locura. Los susurros no eran solo voces, eran intentos de las entidades de cruzar a nuestra dimensión, utilizando a los implantados como portales. Esto no son simples fallos, susurró Daniel mientras pasaba las páginas de uno de los informes, es como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. No hay error aquí, solo intención. Mi piel se erizó. La idea de ser utilizados como peones en un juego cósmico de poder me llenaba de un pavor frío y paralizante. De repente, una alarma externa se activó. Un grupo de seguridad, enviado seguidamente por los creadores del implante, comenzó a perseguirnos. Corrimos por los pasillos, esquivando balas y escondiéndonos en las sombras. Marta, aún atada, gritaba en la lengua desconocida. Sus gritos parecían amplificar nuestras propias voces internas, creando un coro infernal que casi nos derribó. Por aquí, grité, señalando una puerta entreabierta al final de un pasillo oscuro. Nos abalanzamos hacia ella, cerrándola tras nosotros y bloqueándola con todo lo que pudimos encontrar. La sala en la que entramos estaba llena de monitores de seguridad que mostraban cada rincón del laboratorio. Desde allí, pudimos ver las cámaras de seguridad. Descubrimos que el generador principal del implante, el corazón de toda la operación, estaba en una sala reforzada en el nivel más bajo del complejo. Debíamos llegar allí y destruirlo para cerrar las grietas y silenciar las voces en nuestras cabezas. Es ahora o nunca, dijo Daniel con voz firme teñida de desesperación, si no lo destruimos, estos seres cruzarán y todos estaremos condenados. Los susurros eran cada vez más fuertes, intentando confundirnos y hacernos retroceder. Ríndete, Alicia,
susurraban, únete a nosotros y conocerás el verdadero poder. Sentíamos su influencia, pero debíamos resistir. Cada paso era una batalla contra nuestra propia mente, luchando contra el deseo de rendirnos al dulce veneno de sus palabras. Finalmente, llegamos a la sala del generador. La puerta estaba cerrada con un código de seguridad. Mientras intentábamos descifrarlo, las voces se intensificaron, sus palabras llenas de promesas y amenazas. Te prometemos poder. Te prometemos liberar a tu madre. Mis manos temblaban mientras trabajaba en el panel de seguridad. Podía sentir las lágrimas corriendo por mi rostro, una mezcla de miedo y desesperación. No podía fallar, no ahora. Logramos abrir la puerta justo cuando los guardias nos alcanzaban. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Allí, en el centro de la sala, estaba el generador, un dispositivo enorme y complejo que palpitaba con una energía oscura. Las luces intermitentes y los zumbidos eléctricos lo hacían parecer vivo, como un corazón negro latiendo en el centro de la oscuridad. Los gritos en nuestras mentes se volvieron insoportables. Sentíamos que nuestras cabezas iban a estallar. Pero seguimos adelante, tratando de detener el dispositivo. Los susurros se volvieron ensordecedores dentro de la sala del generador. Parecía que las paredes vibraban con la intensidad de las voces malignas que intentaban cruzar a través de nosotros. Cada uno de los miembros del grupo estaba al borde de la desesperación, luchando contra el peso de las palabras insidiosas que retumbaban en nuestras mentes. Entonces Marta, completamente poseída y liberada, se abalanzó sobre nosotros con una fuerza inhumana. Sus ojos, ahora completamente negros, parecían pozos sin fondo de maldad. Su voz, un rugido gutural, gritaba en una lengua desconocida. Tuvimos que defendernos, luchando contra alguien que solía ser nuestra amiga. Era una visión desgarradora, ver cómo la dulce Marta había sido transformada en una herramienta de caos por las entidades. Daniel y yo intercambiamos miradas, conscientes de la urgencia de nuestra misión. Sabíamos que debíamos destruir el generador. Era la única manera de cerrar el portal y silenciar los susurros para siempre. Trabajamos frenéticamente, desconectando cables y cortando conexiones. Cada segundo contaba, un error podía salirnos muy caro. Las entidades intentaban detenernos, manipulando nuestras mentes y haciendo que dudáramos de nuestras acciones. Sentíamos su odio y su deseo de cruzar a nuestra dimensión. Sus voces se infiltraban en nuestros pensamientos, sembrando semillas de duda y desesperación. No puedes ganar, Alicia, susurraban, estás destinada a fallar. En un momento de claridad, logré identificar el núcleo del generador, una esfera brillante llena de energía oscura. Sabía que destruirla era la clave. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Mientras los demás intentaban contener a Marta y mantener a raya las entidades que se manifestaban a través de ella, me acerqué a la esfera. Usando todas mis fuerzas, rompí la esfera con una barra de hierro, liberando un estallido de energía que nos lanzó a todos al suelo. La fuerza del impacto me dejó aturdida, mis oídos zumbando y mi visión borrosa. Sentí una ola de calor y luego un silencio abrumador. La sala se llenó de una luz cegadora y los susurros cesaron abruptamente. Sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda al ver a mis compañeros sin vida. Todos yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos sin vida eran la prueba del alto precio que habíamos pagado. Era la única que quedaba en pie. La soledad del momento me golpeó con una fuerza aplastante. Mis amigos, mis colegas, habían caído en la batalla. Sentí una mezcla de alivio y culpa mientras me dirigía hacia la salida. Los de seguridad me dejaron pasar, conscientes de que ya no suponía ningún peligro para nadie. Logré escapar del laboratorio, mis pasos tambaleantes mientras ascendía hacia la superficie. El aire frío de la noche me golpeó, despejando parcialmente la niebla de dolor y confusión en mi mente. Sabía que debía contarle al mundo lo que había sucedido. Debían saber la verdad para que nadie más sufriera como nosotros. Regresé a casa, sabiendo que la tecnología del Auditus Ultra debía ser destruida para siempre. Pero antes de que pudiera hacer nada,
tras el suceso los implantes fueron retirados y la tecnología prohibida. Se emitieron comunicados de emergencia y se lanzó una supuesta investigación. Lo comunicaron como un fallo técnico por culpa de algunas piezas. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Las situaciones estremecedoras que experimenté me persiguen en mis sueños. Cada noche, revivo los momentos más oscuros, los gritos de mis amigos, las sombras que se arrastraban por las paredes. Aunque las voces cesaron, aún puedo escucharlas en la oscuridad, un eco lejano que me recuerda constantemente el abismo al que nos asomamos. Me convertí en una voz de advertencia, hablando en foros sobre los peligros de cruzar ciertos límites en nuestra búsqueda del conocimiento. Pero, a pesar de mis advertencias y los cambios en las regulaciones, siempre queda la sensación inquietante de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Las voces pueden haber cesado, pero el abismo siempre está ahí, esperando, acechando en las sombras de la curiosidad humana. La marca de lo que vivimos está impresa en mi alma, una cicatriz invisible pero profunda. Y cada vez que cierro los ojos, en el fondo de mi consciencia, puedo sentir los ecos del pasado, recordándome que el verdadero pánico no desaparece, solo se oculta, esperando su momento para regresar. Ahora seguimos con otra historia, mientras tanto, cuéntanos qué te ha parecido en comentarios. La anomalía electromagnética en la cara oculta de la Luna había desconcertado a los científicos en la Tierra durante meses. Nadie podía explicar la fuente de las señales irregulares, que a veces eran intensas y, otras veces, apenas perceptibles. Mi equipo y yo fuimos enviados para resolver ese misterio. Me llamo Laura Bennett, y mi tarea era asegurar que los sistemas de la estación funcionaran sin contratiempos. Nuestra estación espacial Horizonte era el pináculo de la ingeniería humana, diseñada para operar en la región más remota del espacio lunar, donde las sombras son eternas y la oscuridad parece viva. El comandante Alexei Romanov, un hombre que nunca titubeaba, lideraba la misión con la determinación que le caracterizaba. El doctor Samuel Grene, por su parte, se encargaba de nuestro bienestar físico y mental. Y Li Wei, el astrofísico, era el cerebro detrás de nuestra expedición. La misión era clara, estudiar las extrañas señales que provenían de la superficie lunar y descifrar su origen. Los primeros días transcurrieron con normalidad, monitorizamos la anomalía desde una distancia segura mientras realizábamos las tareas de rutina en la estación. Las primeras señales de que algo iba mal fueron sutiles. Pequeñas fluctuaciones en los sistemas de comunicación. Los mensajes que enviábamos a la Tierra a veces se perdían en el silencio, lo cual era frustrante. Sin embargo, lo inquietante comenzó cuando algunos de esos mensajes regresaban. No los que habíamos enviado, al menos no exactamente. Parecían los mismos mensajes, pero distorsionados, como si alguien o algo los hubiera manipulado antes de devolverlos. Palabras que nunca dijimos aparecían en las transmisiones, frases que ninguno de nosotros había pronunciado. No te preocupes, Laura. Puede ser un fallo en los relés, dijo Romanov, tratando de tranquilizarme cuando informe del problema. Pasé horas revisando los sistemas de la estación, buscando alguna explicación lógica, algún fallo técnico que explicara lo que estaba sucediendo. La situación empeoró la noche en que lo escuché por primera vez. Estaba sola en el laboratorio, conectada a la consola de comunicaciones. Tenía los auriculares puestos, analizando los fragmentos de audio que habían llegado distorsionados cuando una transmisión débil atravesó la estática. ¿Hay alguien ahí? Era mi propia voz, pero jamás había preguntado eso, en ningún momento de la misión. Me quité los auriculares de un tirón y retrocedí, mi corazón latió desbocado. Tragué saliva, intentando recuperar el control. Es solo una alucinación, pensé, repitiéndomelo en silencio para no perder la calma. Quizás estaba cansada, después de todo, llevábamos varios días sin descansar adecuadamente. Decidí no contárselo a los demás, no quería parecer paranoica. Pero poco a poco, empezaron a pasar más cosas extrañas. Las luces en la estación comenzaban a parpadear sin razón aparente, interrumpiendo nuestro trabajo de manera intermitente. Las puertas automáticas se abrían cuando nadie estaba cerca. Y lo peor, había veces en que escuchábamos pasos arrastrándose por los pasillos de la estación, un eco metálico que sonaba, haciéndonos dar la vuelta de inmediato.
Los pasos parecían venir de lugares donde no estábamos, como si alguien o algo más caminara por la estación. Nos mirábamos, pero nadie se atrevía a mencionar lo obvio, no estábamos solos. El primero en ceder ante el creciente malestar fue Samuel. Al principio, era solo cansancio, o eso decía él. Las ojeras bajo sus ojos crecían más cada día, y su semblante, antes jovial, se volvió sombrío y apagado. Cuando por fin le pregunté qué le pasaba, me miró con ojos llenos de miedo. «Son demasiado reales», murmuró, apenas audiblemente. «¿Qué es demasiado real?», pregunté, confundida. Las pesadillas respondieron, casi en un susurro. «Los veo ahí, fuera de la estación. Caminan, pero no son como nosotros, son sombras». Esa fue la última vez que hablé con él. Desapareció en plena madrugada, sin dejar rastro. Lo busqué por la estación, llamándolo por los altavoces, pero no hubo respuesta. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. La gravedad de la situación solo se hizo evidente cuando Romano decidió revisar las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban al doctor caminando, con movimientos lentos, por uno de los pasillos principales. No parecía angustiado ni perdido, simplemente avanzaba con calma hacia uno de los puntos ciegos de la estación. Pero cuando llegó a una de las paredes de metal, no se detuvo. No había puertas, ni escotillas. Nada que justificara su siguiente acción. Simplemente continuó caminando y desapareció. El metal de la pared lo absorbió, como si la estación misma lo hubiera devorado. Me quedé mirando la pantalla, incrédula, mientras los demás permanecían en silencio. Sentí que mi estómago se revolvía, una sensación de vértigo que casi me derribó. Pero lo que descubrimos en la habitación de Samuel me dejó aún más inquieta. Decenas de dibujos esparcidos por su litera, hechos a mano en trozos de papel que él mismo había traído consigo. Todos mostraban la misma figura, humanoides alargados, deformados, con extremidades retorcidas. Parecían sombras oscuras y desdibujadas, pero caminando, como si estuvieran vivas. Lo más inquietante era el escenario en el que los había situado, la superficie de la luna. Pasaba los días en un estado de constante alerta, observando cada rincón de la estación, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Las sombras habían comenzado a aparecer en los pasillos. Al principio, eran fugaces, pero pronto se volvieron más claras, más definidas. Seres humanoides, alargados y distorsionados, que parecían acecharnos desde las esquinas. A veces, veía sus rostros reflejados en los paneles de vidrio de la estación. Rostros que no pertenecían a nadie de la tripulación, sino a algo que no podía identificar. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cada vez que compartía mis inquietudes con Lee, él asentía con una preocupación creciente. Romanov, tras la desaparición de Grene y los fallos constantes en la estación, empezaba a mostrar signos de duda. Lo vi en la forma en que tensaba la mandíbula cuando las luces parpadeaban o en el leve temblor de sus manos cuando revisaba los sistemas de la nave. Pero lo que realmente nos afectó fue una noche en la que, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, detecté un movimiento inusual en la superficie lunar, cerca de la estación. Era apenas perceptible, pero ahí estaba. Sombras que se movían por el suelo polvoriento de la luna. Al principio, creí que era un fallo en la transmisión, algún error técnico, pero las sombras se desplazaban de una manera demasiado orgánica, como si realmente estuvieran caminando. Lo comenté con Lee, y ambos coincidimos, teníamos que investigar más a fondo la fuente de las señales. Sabíamos que lo que fuera que estaba afectando la estación provenía de la superficie lunar. Algo había en esa anomalía que estábamos ignorando, algo que necesitábamos ver de una vez por todas. Romano se mostró reticente cuando le insistimos, pero la creciente sensación de peligro lo obligó a aceptar. No podíamos seguir allí sin hacer nada. La estación parecía cada vez menos segura. Nos preparamos para la salida. Equipamos el rover lunar y los trajes espaciales con todo lo necesario para sobrevivir en la desolación de la cara oculta de la luna. La superficie era una extensión interminable de polvo gris y rocas, iluminada únicamente por la fría luz de las estrellas.
Sabíamos que la anomalía se encontraba a varios kilómetros de la estación, y el viaje sería largo. Finalmente, llegamos a la zona exacta donde las señales electromagnéticas se originaban. Y ahí estaba, enterrado a medias en el polvo lunar, un monolito negro. Era enorme, imponente, como un coloso caído de algún lugar más allá de nuestra comprensión. Su superficie era imposible de describir. No reflejaba la luz, sino que la absorbía por completo, como si fuera un agujero negro en miniatura, devorando cualquier rayo que intentara tocarlo. Nos detuvimos frente a él, ninguno de nosotros había visto algo así antes. El material del que estaba hecho no correspondía a nada que hubiéramos estudiado o visto en la Tierra. Era alienígena, y provocaba una sensación de profundo malestar. Era como si aquel objeto no debiera existir. Al principio, todo parecía tranquilo. Pero cuando Lee se aproximó más, su traje comenzó a vibrar. Lo observé dar un paso hacia atrás, su respiración se aceleró. ¿Lo oyes?, dijo con voz temblorosa, mirando el monolito con una mezcla de fascinación y miedo. Son voces. No son humanas, murmuró, sus ojos fijos en la superficie negra del monolito. Son más antiguas, mucho más antiguas. Antes de que pudiéramos reaccionar, el monolito emitió una frecuencia que atravesó nuestros trajes y nos golpeó como una descarga eléctrica. Caí de rodillas, el sonido era insoportable, un zumbido agudo que parecía penetrar en mi cráneo. Romanov gritó órdenes, pero no pude escucharlo, el dolor en mis oídos era insoportable. Y entonces, sucedió lo impensable. El astrofísico fue lanzado hacia el vacío con fuerza. Lo vi flotar, su cuerpo despegándose del suelo lunar, como si alguna fuerza gravitatoria fuera del monolito lo hubiera capturado. Gritaba, pero sus gritos quedaron ahogados en el vacío del espacio. Era como si el monolito lo hubiera reclamado, en cuestión de segundos, su cuerpo fue arrastrado hacia el horizonte lunar, desapareciendo en la distancia. No quedaba nada de él. Nos quedamos inmóviles, paralizados por el pavor y la confusión. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Tenemos que irnos, fue lo único que dijo Romanov, su voz casi robótica. Corrimos de vuelta al rover, el monolito negro acechaba detrás de nosotros, como un testigo inmóvil de nuestra desesperación. Sabía que el monolito no era solo un objeto, sino una puerta, una conexión a algo más allá de nuestra comprensión. Cuando finalmente regresamos a la estación, algo estaba diferente. Todo parecía igual, pero había un cambio en el aire. Sabía que Romanov había cambiado, desde el momento en que regresamos de la superficie lunar, algo en él había dejado de ser humano. Su mirada, que antes era firme y segura, ahora era vacía, carente de emoción. Había algo inquietantemente mecánico en sus movimientos, como si solo estuviera imitando lo que alguna vez fue. No me miraba a los ojos como solía hacerlo, su mirada se deslizaba a través de mí, como si ya no me viera. Pasaba las noches en vela, recorriendo los pasillos de la estación, buscando respuestas que sabía que nunca encontraría. Las luces seguían parpadeando, las sombras continuaban acechando, repitiendo nuestros propios gestos y movimientos. A veces, al girar una esquina, veía mi propia sombra doblar antes que yo, como si algo más estuviera esperando. Los pasos sonaban en el metal frío de la estación, y a menudo sentía que algo se movía detrás de mí, pero cuando giraba, no había nada. Las sombras se habían vuelto más insistentes, más presentes, pero no solo las sombras sino los ecos. Poco a poco, me di cuenta de lo que realmente eran, las memorias y conciencias de aquellos que, como nosotros, habían llegado demasiado cerca del monolito. Astronautas de misiones olvidadas, perdidos en el tiempo, atrapados para siempre en este ciclo interminable. El monolito había estado ahí, esperando durante milenios, emitiendo esas señales, llamándonos. Y ahora lo comprendía, no éramos los primeros en responder a esa llamada, ni seríamos los últimos. Una tarde, mientras yo revisaba los sistemas de la estación, Romanov apareció detrás de mí, sin hacer ruido. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda antes de darme la vuelta. Estaba demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal. Algo en su expresión, esa falta de vida en sus ojos me puso en guardia.
Tenemos que terminar la misión, Laura, dijo con una voz demasiado calmada, demasiado controlada. Su tono era frío, sin emoción alguna. Intenté retroceder, pero su mano se cerró alrededor de mi brazo con una fuerza que no esperaba. No debes irte. Su voz se transformó en un susurro amenazante, y su agarre se volvió doloroso. Intenté soltarme, pero su fuerza era sobrehumana. Su mirada fija en mí no parpadeaba, no parecía de alguien vivo. Luché por liberarme, y de repente, él me empujó contra la pared, mi cabeza se golpeó contra el metal. Logré girar mi cuerpo y propinarle una patada en el abdomen, apenas retrocedió, pero fue suficiente para que yo corriera. Corrí por los pasillos, escuchando sus pasos detrás de mí, lentos pero constantes, como si supiera que tarde o temprano me atraparía. Mi única opción era llegar a las cápsulas de escape. Sabía que si lograba encerrarlo en una de ellas, tendría una oportunidad. Finalmente, llegué a la sala de cápsulas. El sudor me corría por la frente, el sonido de sus pasos cada vez estaba más cerca, mis manos temblaban mientras intentaba iniciar el protocolo de lanzamiento. Apareció en la entrada, su figura alta y oscura bloqueando la única salida. Avanzó hacia mí, y esta vez no había miedo en su rostro, solo una expresión fría y calculada. No puedes escapar de esto, dijo, su voz resonando como un eco. Este es tu destino, es nuestro destino. Con una última sacudida, activé el sistema, y en un instante de desesperación, logré empujarlo hacia la cápsula de escape. Cayó dentro, su cuerpo rígido, y antes de que pudiera reaccionar, cerré la compuerta de seguridad. Escuché sus gritos mientras activaba el lanzamiento. La cápsula fue expulsada hacia el vacío del espacio, y el silencio regresó, pero no la paz. El pánico seguía vivo en mí mientras volvía a la sala de comunicaciones. Me senté frente a la consola y comencé a grabar mi mensaje final. Rogué a la Tierra que no enviaran a nadie más a la estación, que destruyeran todo rastro de esta maldita misión, que jamás se acercaran a la anomalía. Pero mientras hablaba, algo comenzó a cambiar. El sonido de mi voz, claro al principio, empezó a distorsionarse. Miré los controles, intentando averiguar qué pasaba, pero los sistemas parecían funcionar con normalidad. Entonces lo escuché. Una risa, baja y gutural, que atravesaba la estática de la transmisión. La risa se transformó en una voz, familiar, pero imposible. Era la voz de Romano, aunque él ya no estaba allí. Nunca te irás, Laura, susurró la voz, eres parte de esto ahora, siempre lo fuiste. El pánico se apoderó de mí. El mensaje se cortó antes de que pudiera terminarlo, y las luces de la estación parpadearon una vez más. Meses después, como en la Tierra, no se recibió ninguna de nuestras transmisiones. Los centros de control solo detectaron una señal electromagnética, proveniente del mismo punto en la Luna. Una nueva misión fue enviada para investigar el silencio de la estación Horizonte. No sabían lo que les esperaba. Como yo no lo supe. Ahora seguimos con otra historia, mientras tanto, cuéntanos qué te ha parecido en comentarios. El frío era absoluto, una presencia opresiva que se colaba incluso a través de las capas de mi uniforme de invierno y mi chaleco antibalas. Era como si la tundra siberiana no solo drenara el calor de tu cuerpo, sino también cualquier atisbo de esperanza. Mi aliento se condensaba en nubes breves que desaparecían en el aire helado, mientras el helicóptero que nos había dejado desaparecía rápidamente en el horizonte, tragado por la blancura infinita. Ahora solo éramos nosotros, un escuadrón de fuerzas especiales atrapado en un páramo desolado que parecía el fin del mundo. Nos movimos en formación, con precisión militar, las armas listas. El crujido de la nieve bajo nuestras botas sonaba en el vacío. Por encima de nosotros, el cielo era un manto gris que apenas distinguía el día de la noche, y frente a nosotros, la instalación de investigación se alzaba como una aberración de acero en el desierto blanco. Las estructuras metálicas se alzaban como dientes oxidados, amenazantes y abandonadas. Pero lo que nos llamó la atención de inmediato no fueron las ruinas heladas de la base, sino la niebla. Era negra, tan densa que parecía absorber la poca luz que había, una masa ondulante que se arremolinaba y serpenteaba como si tuviera vida. Tuve que pestañear varias veces, convencido de que era una ilusión óptica.
Pero no, aquella niebla negra se movía, como si esperara. «Comandante, esta niebla no es normal», dijo Hinojosa, nuestro médico de combate. Su voz apenas se oía mientras miraba el vapor oscuro a través del visor térmico de su casco. La pantalla parpadeaba erráticamente, sin poder mirar nada, como si la niebla estuviera interfiriendo con los sistemas. El comandante no respondió. Solo avanzó un paso más, la mandíbula apretada y la tensión marcada en su rostro. Había estado en decenas de misiones, algunas de ellas tan siniestras que el recuerdo aún no perseguía, pero nunca había visto a Gálvez tan afectado. La niebla parecía provocarle una inquietud más profunda de lo que estaba dispuesto a admitir. Intenté apartar el miedo que comenzaba a sentir y miré los sensores de mi propio equipo. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Las pantallas estaban llenas de ruido blanco, el sistema de movimiento marcaba una serie de señales falsas, parpadeando como luciérnagas enloquecidas que no nos decían nada útil. Lo peor era el silencio, un vacío tan completo que incluso el rugido del viento había desaparecido. «Avanzamos», ordenó Gálvez, su voz firme, aunque pude captar un temblor que nunca había escuchado antes. «Formación cerrada. No se separen bajo ninguna circunstancia». Con las armas al frente, nos movimos hacia la entrada de la base, donde la puerta principal estaba abierta de par en par, como una boca siniestra que invitaba a los incautos a entrar. Alrededor de la entrada, había huellas de manos, estampadas en la chapa de acero como testimonios de una desesperación indescriptible. Los dedos se habían arrastrado, como si alguien hubiera intentado salir y hubiera sido arrastrado de vuelta por una fuerza que no quería soltarlo. Dentro, la base estaba desierta, envuelta en una oscuridad que parecía más viva de lo que debería ser. Las linternas de nuestros rifles cortaban la negrura, proyectando haces de luz que iluminaban corredores helados. Había marcas de arañazos en las paredes, huellas de luchas desesperadas. Las manchas oscuras que salpicaban el suelo y las paredes no eran solo suciedad, eran restos de algo que había ido mal. Pero lo más desconcertante eran las manchas que se deslizaban, apenas visibles, como si algo viviera en las sombras. No había sonido, ni siquiera el zumbido eléctrico de la maquinaria en reposo, nada. Y entonces, mientras revisábamos el laboratorio principal, lo escuché por primera vez. Una voz, baja y arrastrada, que sonaba como un eco, pero no venía de ningún lugar en particular. Me giré bruscamente, mi rifle apuntando en todas direcciones, los músculos tensos como alambres. «¿Alguien más escuchó eso?», dije, pero nadie respondió. Las voces se convirtieron en una risa suave, casi como el sonido de hojas movidas por el viento. Voces femeninas y masculinas, indistinguibles, se entrelazaban en un canto retorcido, que se colaba en mi mente como un veneno. Y entonces las palabras se volvieron claras. «Cobarde», dijo una voz, suave pero firme, justo detrás de mi oído. «Te mientes hasta a ti mismo». Cada palabra me atravesaba como una cuchilla, desgarrando algo profundo dentro de mí, como si la voz conociera secretos que yo había tratado de olvidar. «¿Quién anda ahí?», gritó Durán, su voz rasgada por el miedo. Era uno de los veteranos, un soldado curtido que rara vez mostraba miedo, pero en ese momento su arma temblaba visiblemente en sus manos mientras apuntaba al vacío, los ojos desorbitados en una búsqueda desesperada de algo que pudiera ver. La niebla negra que nos rodeaba, densa y pulsante como un corazón oscuro, pareció responder al grito de Durán. Comenzó a moverse, avanzando hacia nosotros como una marea viscosa, enroscándose alrededor de nuestras piernas y subiendo lentamente hasta envolvernos. Sentí un escalofrío indescriptible, era como si 1.000.000 de pequeñas agujas invisibles me atravesaran la piel, dejándome entumecido y paralizado. Las luces de emergencia del pasillo, ya débiles y parpadeantes, comenzaron a fallar, bañándonos en una serie de destellos rojos y sombras crecientes. Por un momento, todo se volvió caótico, un mundo de luces y oscuridad que se entrelazaban en un ballet macabro. Las sombras en la niebla comenzaron a retorcerse, adquiriendo forma, como figuras atrapadas en un delirio de pesadilla. Primero eran manchas borrosas, formas sin definir que parpadeaban como imágenes distorsionadas, pero poco a poco se materializaron. Una mujer apareció,
alta y con cabello largo y enredado que caía en mechones desordenados, cubriendo en parte su rostro demacrado. A su lado, un pequeño sostenía una muñeca rota, sus ojos vacíos y hundidos, su piel de un blanco cadavérico que parecía brillar en la oscuridad. Intenté recordar mi entrenamiento, las incontables veces que nos habían preparado para situaciones de miedo extremo, pero no había simulacro que pudiera enseñarme a enfrentarse a eso. La mujer levantó un dedo, un gesto lento y deliberado, y apuntó directamente a Durán. ¿Por qué me dejaste? Él palideció de inmediato, sus ojos se agrandaron con un pavor tan puro que casi no parecía humano. Y entonces, sin advertencia, comenzó a disparar. Sus gritos eran desgarradores, un eco de dolor, y las balas volaron por el pasillo, atravesando las figuras sin causarles el menor daño. Las sombras no retrocedieron, ni se inmutaron. La neblina, como si fuera un depredador esperando su oportunidad, se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un torbellino de oscuridad que parecía tener voluntad propia. Lo arrastró hacia adentro en cuestión de segundos, y luego silencio. Lo único que quedó fue su rifle, caído en el suelo, y la muñeca rota del pequeño, tirada a unos centímetros de distancia, con sus ojos de botón fijos en el vacío. El pánico se apoderó de nosotros. La formación militar y la disciplina que tanto habíamos practicado se desintegraron en segundos. Cada uno de nosotros giraba en todas direcciones, apuntando a la niebla, esperando disparar a algo que no podíamos ver ni entender. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. La sensación de amenaza nos rodeaba como una segunda piel, apretándonos hasta dejarnos sin aliento. Miré al comandante, buscando dirección, pero lo que vi fue a un hombre agotado. El sudor corría por su rostro, a pesar del frío glacial, y sus ojos parecían perdidos, como si mirara a un lugar lejano. Temblaba de un modo imperceptible, los labios hablando bajo, casi inaudible. No podía salvarlos. No podía salvarlos, repetía, sus palabras entrelazadas con los nombres de soldados caídos en misiones pasadas, personas que habían perdido la vida bajo su mando. Las sombras comenzaron a rodearlo, figuras indistintas que se transformaron en hombres con uniformes desgarrados y miradas acusadoras. Intenté avanzar hacia él, intenté gritarle, sacarlo de aquel trance, pero Gálvez dejó caer su rifle al suelo y empezó a correr. No hacia nosotros, sino hacia el abismo de la niebla. Se perdió en la oscuridad sin que nadie pudiera detenerlo. Sus pasos sonaron por un segundo más, y luego nada. Otro compañero desaparecido. Hinojosa, intentó mantener la compostura. Pero la niebla se encogió y se arremolinaba, y de ella emergieron figuras que reconocí como su familia, al menos por las fotos que había compartido en los barracones. Su madre, su padre, y un hermano menor, todos allí, mirándolo con una mezcla de tristeza y acusación. «Te olvidaste de nosotros», le decían. Él cayó de rodillas, gritando, mientras las sombras lo envolvían. Y así, uno por uno, el escuadrón se fue desmoronando. La niebla se alimentaba de nuestros pecados, de nuestra culpa, de todo lo que habíamos hecho o dejado de hacer. Cada soldado fue tomado por las visiones, por los fantasmas de su propia mente. Y solo quedé yo, el novato. Aún no entendía por qué la niebla no me llevaba, pero estaba claro que el peligro no había pasado. Me escondí en una sala de servidores, una de las pocas habitaciones que aún parecía intacta en medio del caos del complejo. Las luces de los monitores parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras largas y erráticas sobre las paredes cubiertas de cables y circuitos. El zumbido de las máquinas debía haber sido tranquilizador, una prueba de que la tecnología todavía funcionaba, pero solo se añadía a la sensación de desasosiego. Cada bocanada de aire parecía densa, como si la misma atmósfera hubiera decidido volverse más espesa. A mi alrededor, las sombras se arrastraban y se contorsionaban, pero esta vez no formaban figuras familiares como las que se habían llevado a mis compañeros. En lugar de eso, lo que emergió de la penumbra fue algo mucho más personal, una serie de reflejos de mí mismo. Pero no eran simples imágenes. Eran versiones de mí, alteradas y distorsionadas, con miradas acusadoras y gestos crueles. Sus ojos brillaban con una luz oscura, como si conocieran cada error, cada debilidad que yo había tratado de esconder. «¿Qué escondes?»,
dijo una voz que parecía salir de todas partes. Era una voz suave, casi seductora, pero cargada de veneno. Me estremecí. Apreté los dientes y recordé las palabras de Gálvez, las lecciones de disciplina, las horas de entrenamiento que debían protegernos incluso en las situaciones más extremas. Intenté decirme que no tenía secretos, que no era como los otros, que mis manos estaban limpias. Pero ese pensamiento se disolvió tan pronto como la niebla oscura se arrastró un poco más cerca. Me mostró algo que no estaba preparado para ver, mi propia cara, distorsionada por el miedo, con los ojos abiertos de par en par y el sudor corriendo por mis sienes. Mi reflejo parecía regodearse en mi miseria, como si disfrutara exponiendo la verdad. Vi mi boca abrirse en una mueca de miedo, y supe en ese instante que había estado mintiendo. No solo a los demás, sino a mí mismo. El peso de la comprensión cayó sobre mí, aplastándome. La niebla no era un monstruo físico, no podía ser derrotada con balas ni granadas. Era algo mucho peor, una manifestación evidente de nuestras peores culpas y miedos, un eco de todas las cosas que tratábamos de enterrar. El complejo había sido un laboratorio de mentes, un lugar donde experimentaron con la psique humana, donde intentaron, de alguna manera, dar forma física al remordimiento y la culpa. Y de algún modo, habían tenido éxito. Sentí que mi mente estaba al borde de romperse, como un cristal agrietado que solo necesitaba un último golpe. Las alucinaciones eran como cuchillas afiladas, cada imagen, cada palabra desgarraba mi cordura. Pero entonces, en el momento más penoso, algo hizo clic en mi interior. Un pequeño pensamiento, una chispa de claridad que logró prenderse en medio del caos. Me puse de pie, aunque las piernas me temblaban. Cerré los ojos y respiré hondo, luchando contra la necesidad de correr o esconderme. Las sombras alrededor de mí comenzaron a presionarme, a burlarse con sus miradas implacables. Basta, grité, hasta que la garganta me dolió, mi voz reverberó por la sala. No sé de dónde saqué el valor, pero las palabras continuaron. Sí, he cometido errores. Sí, tengo miedo. Sí, no soy perfecto. Al reconocerlo, al decirlo en voz alta, sentí algo cambiar. Las sombras parecieron estremecerse, vacilar, como si mi confesión hubiera roto el hechizo. Poco a poco, comenzaron a disiparse, deslizándose, perdiendo su forma y volviendo a ser simples manchas de oscuridad en el suelo. Pero no desaparecieron del todo. Se quedaron allí, en los rincones, como un recuerdo de que la culpa y el miedo nunca se iban por completo. El peso sobre mi pecho se alivió lo suficiente como para que pudiera respirar de nuevo. Me tambaleé, la mente rota y el cuerpo agotado, pero vivo. Eché un último vistazo a la sala de servidores antes de salir, la realidad volvió lentamente a su curso, aunque con el sabor amargo de algo roto. Caminé por el complejo, pasando por los lugares donde mis compañeros habían sido reclamados por sus pesadillas. Sus nombres retumbaban en mi mente, un eco de pérdidas que sabía que nunca podría olvidar. Arrastré los pies, el cuerpo rígido y tembloroso, hasta que la puerta principal apareció ante mí como una salida hacia otro mundo. El aire exterior era cruel, helado y hostil, pero en comparación con la niebla, parecía casi agradable. Salí, cubierto de nieve, los pulmones ardiendo con el esfuerzo. El helicóptero de rescate nunca llegó. No sé si se perdió en la tormenta, si fue tragado por la misma niebla o si nunca estuvo destinado a salvarnos. Lo único que supe es que debía seguir caminando. Y lo hice. Caminé durante horas, el viento cortando mi piel, hasta que finalmente las luces de un pequeño pueblo siberiano parpadearon en la distancia, como estrellas fugaces en un cielo sin esperanza. Pero sabía que algo en mí nunca volvería a ser lo mismo. La niebla había dejado su marca, un surco invisible pero profundo en mi alma, algo que no se borraría con el tiempo. Había sobrevivido. O al menos eso me repetía a mí mismo, en la oscuridad, mientras los últimos ecos de las voces aún me hablaban en mi conciencia. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.